Well, I want to focus on the adventure of life with the Lord Jesus today. Quisiera enfocarnos en la aventura de la vida con nuestro Señor Jesús el día de hoy. I mean, there's no way around it. Life with the Lord is an adventure. No hay manera de poder evitar que la vida con Jesús sea una aventura. You never know what he's going to do or where he's going to lead. Tú nunca sabes qué es lo que va a hacer o a dónde te va a llevar. See, this is why we have to look so carefully in Scripture at the lives of people who are with the Lord. Y eso lo descubrimos cuando examinamos las vidas de las personas que caminaron con el Señor. It's so important that we have accurate expectations for life with the Lord. Es importante que tengamos las expectativas claras y precisas acerca de lo que es vivir con el Señor. And most often, God's work in us is slow and painful. Y la mayor parte de las veces el trabajo de Dios en nuestras vidas es lento y doloroso. And it involves us yielding to the Lord's control. Y todo eso implica que tenemos que estar constantemente rindiendo nuestra voluntad al Señor. It requires us yielding the right to choose the life and the way we want to go. Implica que tenemos que someter nuestro estilo de vida, nuestros planes, lo que queremos hacer en esta vida para hacer lo que Él quiere que hagamos. And it's so clear in the life of the disciples that this is true. Y es muy claro en la vida de los discípulos que esto es totalmente cierto. I want us to look at a strange little story at the end of Mark chapter 6. Quiero ver una historia un poco rara al final del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Let's read a few verses and we'll be able to understand the context. So read Mark 6, 45 and 46. Vamos a leer Marcos capítulo 6 del 45 al 46 para poder analizar esta historia. Mark 6, 44 and 46. 45 and 46. 45 and 46, ok. Right. Mark 6, 45 and 46. Ok, Right. dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. The situation is really important. It was right after the feeding of the 5,000 by Jesus. La situación, el escenario es muy importante porque fue inmediatamente después de alimentar a los 5,000. Can you imagine what a tremendous spiritual high it was to eat the food that Jesus had miraculously prepared? ¿Se imaginan qué deliciosa, qué cosa tan increíble fue haber comido esos panes y esos peces que Jesús multiplicó y que él preparó milagrosamente? Imagine the thrill of that miracle and being there and seeing it and getting to eat that food. Imagínense a toda esa gente y a los discípulos sabiendo de dónde venía eso, estar comiendo y deleitándose con eso. ¿Qué And it experiencia? says that our story takes place while he was still sending the people away. Y nuestra historia comienza aquí cuando él estaba despidiendo a la gente. It was, I think, a day that, well, let's say it this way. When I get to heaven, I suspect that more than one disciple will say this was his favorite miracle that Jesus did. Yo estoy seguro que cuando llegue al cielo y platique con los discípulos, estoy seguro que cada uno de ellos me dirá que este fue uno de los milagros favoritos de ellos, de los que hizo Jesús. So while they were still saying goodbye, while Jesus was still sending people away, he tells the disciples to row across the lake. Entonces, mientras está despidiendo a la gente, manda a los discípulos a que entren en la barca y crucen el lago.
sometimes the Lord's commands can be so inconvenient to us. A veces los mandamientos de Dios, lo que Dios nos manda hacer puede ser tan inconveniente para nosotros. I mean, these guys had been busy all weekend and then they've been busy all day, and they probably just wanted another cup of coffee, and the Lord said no. O sea, estos hombres han estado ocupados todo el fin de semana durante 3 días sin descansar y ahora han estado ocupados todo el día dando de comer y pues lo que ellos pues querían era ya dormir o tomarse un se llama café. Everybody's still saying, well, that was the greatest miracle I've ever seen. Let's talk about it. Let's enjoy it. And the Lord says, no, you need to go across the lake. O sea, de la hamaca. Posiblemente lo que ellos pues querían era hacer como que una pues reunión y celebrar y hablar de este grandísimo milagro y compartir y contar testimonios, pero Jesús les dijo, no, necesito que vayan y crucen el lago. How often life with the Lord is just like this. ¿Cuántas veces la vida con el Señor es exactamente así? Just when things are going good and maybe settling down, the Lord sends some great challenge to us. Casi siempre cuando ya todo se empieza a acomodar en la vida y todo va bien y ya nos estamos, pues ahora sí que por fin estamos obteniendo lo que hemos anhelado, el Señor nos lanza un reto que lo interrumpe todo. There are times when the Lord says go, when we'd much prefer to stay. La mayoría de las veces cuando el Señor nos dice ve, la verdad es que preferiríamos quedarnos. There's times in which he dislodges us from the place of comfort. And the disciples were in the mood for an espresso. And the disciples said, grab the oars, you're going to do some rowing tonight. ¿Cuántas veces, o la mayoría de las veces, cuando ya estamos esperando relajarnos y pues ahora sí que a acomodarnos, el Señor nos saca de esa comodidad y nos manda a hacer algo incómodo? Y ellos estaban a punto de ir por su expreso y le dicen, no, dejen eso y váyanse en la barca. And notice the Lord doesn't give them any reason for this command. Y saben, el Señor no les da ninguna explicación, ninguna razón por qué les está mandando esto. Because he's the Lord, he doesn't need to. Porque Él es el Señor, Él no necesita explicarnos nada. It's the Lord's plan that he is working out. He doesn't subject his plans to those he commands. Es el propósito de Dios, es el mandamiento de Dios. Él sabe lo que hace y Él no consulta lo que va a hacer con nadie. This is why those who would follow Christ must hold loosely their plans and their rights. Eso es la razón por la que los que seguimos a Cristo tenemos que renunciar a nuestros derechos y hacer a un lado todos nuestros planes. There's something about humans that we often measure our security by having our plans all worked out. Hay una tendencia en nosotros los seres humanos a medir nuestra seguridad con base a que los planes que hemos hecho se están llevando a cabo. We try to bring order to the chaos of the world around us by organizing what we intend to do next. Tratamos de traer orden en medio del caos en el cual estamos viviendo, organizamos las cosas y vamos paso a paso y tenemos claro qué es lo que sigue. But that's the wrong place for believers in Jesus to put their security. Pero ese es el lugar equivocado para nosotros como creyentes en Jesús para poner nuestra seguridad. Our security is to be in the fact that the Lord is with us, not that we're guaranteed our lives won't be interrupted. Nuestra seguridad debe estar firme y asentada en que el Señor Jesús está con nosotros, no en que nosotros hemos hecho previsiones y tenemos planes y nos hemos organizado y hemos pues cubierto todas las áreas. Maybe something like that's been happening in your life.
Es posible que algo así esté pasando ahorita en tu vida. The Lord sometimes allows affliction for how much he uses it for our good. El Señor, la mayoría de las veces, va a permitir y a veces producir aflicción en nuestras vidas después de que nos ha usado o cuando nos está usando. Literally, the word for affliction in the Bible is a squeezing, a narrowing of space around us. De hecho, la traducción literal de aflicción en el idioma original es como achicar algo, como acorralar a alguien, como aplastarlo hasta dejarlo sin movimiento. Scripture makes clear that God will lead us into these places at times for our own good. Es muy claro en la escritura que Dios nos va a llevar a lugares así, nos va a guiar y a poner en situaciones así por nuestro bien. So even though the disciples were very comfortable and still basking in the glow of a great high, O sea, y es muy claro aquí que cuando los discípulos estaban más alegres y emocionados y cada quien tenía mucha pues comida para él y estaban en una gran prosperidad y estaban en un nivel espiritual alto y estaban sirviendo totalmente a Dios. Their stomachs were full and they kept thinking, where did the Lord get that smoked salmon and that sourdough loaf bread? That was so good to eat the fishes and loaves. Cuando apenas estaban disfrutando del manjar que se habían comido, oye, qué sazón tan excelente, sabe a salmón del más caro, no, qué delicia, cuando aún estaban ellos disfrutando lo que acababan de comer y asombrándose por el milagro. And they're feeling a little sleepy, like, yeah, I think I'm ready for a nap. Y cuando ya están dispuestos a, bueno, creo que sería bueno echarse una siesta, ahorita vamos a dormir bien sabroso. And instead, they ended up in a boat rowing across the lake in the middle of the night. Y en vez de eso, en vez de irse a dormir y relajarse, están ahora en un bote remando a medianoche en el medio del lago. Let's see what happens next. Read verses 47 and 48 of Vamos a Mark ver chapter 6. qué es lo que pasa después aquí en los versículos 47 y 48. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. So look at the disciples. It says they were in the midst of the sea, straining at the oars with the wind against them. Entonces miren cómo los discípulos estaban ahora, se les había trastornado todo. Dice que remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Have you ever tried to row against the wind before? It's so difficult. ¿Has intentado alguna vez remar en contra del viento en un bote? Es muy difícil. With every breath you take or every time you pull the oars back, you lose more ground. A medida que tú tomas aire y remas, en cuanto haces eso, en vez de avanzar, retrocedes. Sounds like life sometimes, doesn't it? Suena como la vida a veces, ¿verdad? Well, a question I have to ask is, what were the disciples doing there? What a dumb place to be. O sea, una pregunta me surge. ¿Qué hacían los discípulos ahí? ¿Qué cosa más absurda y más tonta estar haciendo lo que estaban haciendo? They were there for one reason, because they obeyed the command of the Lord. Pero ellos estaban ahí por una sola razón, aun cuando fuera absurda. Estaban obedeciendo a su maestro y Señor. Do you know that at times the Lord commands us to row into the storm? ¿Saben? A veces Dios nos manda a que rememos en medio de la tormenta. The Lord leads us into lonely storms in the dark. El Señor nos lleva a veces y nos pone en tinieblas y en tormentas allí en la oscuridad.
There's times when he chooses hard going for us. Es a veces cuando Él escoge esas crisis para nosotros, Él las planea. I mean, many Christians wrongly think that if they're living right, things will just work out. Muchos cristianos tienen la falsa idea de que si ellos andan bien y sirven a Dios y se portan bien, todas las cosas tienen que estar bien. But it's not true. Life will be tough. Plus, the Pero- Lord himself leads us into those storms. Pero no es cierto, la vida por definición es dura y aun cuando estés bien con Dios, Dios nos pone en pues tormentas como esta por nuestro bien. There'll be times when we're straining against the wind and nothing is wrong. Hay veces que pues ahora sí que todo va bien y nada está mal y todo está en calma. We're experiencing in life precisely what God wants us to, so everything is actually right. Entonces, aun cuando todo esté de cabeza y hecho un caos, si estamos obedeciendo a Dios, estamos exactamente en el lugar donde Dios quiere que estemos y en su perfecta voluntad. Whether we say it or not, most of us don't really believe we should have to go through dry, difficult, painful experiences. Aunque nos cueste aceptarlo, a la mayoría de nosotros no nos gusta tener que atravesar por esas etapas de escasez, de tristeza, de dolor, de pues tempestad que son totalmente adversas. But let me ask you a couple questions. Could Joseph have led Egypt for the Lord if he hadn't learned deep faith and trust as a slave? Pero déjame hacerte un par de preguntas. ¿Podría José haber sido el gobernador de Egipto si él no hubiese pasado por la experiencia de haber sido humillado y su carácter transformado como un esclavo? Could Elijah have had the courage to stand against 1,000 false prophets if he hadn't seen God miraculously supply with a widow in the midst of a drought? ¿Tú crees que Elías hubiera podido parar frente a esos 800 profetas falsos y desafiarlos si él no hubiera pasado por la escasez y haber visto la milagrosa provisión de Dios con esa viuda? Could Paul have become the giant of the faith that he did without sitting in a prison after being beaten and yet resting in the presence of the Lord? ¿Tú crees que Pablo hubiera podido llegar a ser ese gigante de la fe sin haber experimentado todos los sufrimientos que tuvo y haber estado preso y haber sido azotado y a pesar de eso estar confiando y descansando gozoso en el Señor? Or even Jesus. Jesus is in the Jesús. desert and he learns to trust in the Lord, and that's what allows him to handle the Garden of Gethsemane. Y Jesús mismo, él tuvo que experimentar el desierto y aprender a depender de Dios para poder entonces enfrentar la muerte en el jardín de Getsemaní. There's a really interesting statement made about Jesus in the book of Hebrews. Hay una declaración muy interesante de Jesús en la carta a los Hebreos. It says, although he was the Son, he learned obedience to the things he suffered. En donde dice que aun cuando él era el Hijo de Dios, a través de lo que sufrió y de lo que padeció, aprendió a obedecer. Have you thought this through in your personal life with the Lord? ¿Has aplicado esto en tu vida personal con el Señor? Have you given God the right to do his work in you, regardless of what that means? ¿Te has atrevido a entregarle a Dios tu vida y todo lo que pase en tu vida sin importar qué sea lo que pase? The way of the Lord is to produce great tested hope in him by going through the desert. Al Dios meternos en dificultades y en el desierto,
lo que Él está haciendo es probarnos como el oro para que seamos mejores después de eso. He developed strength in us by sending us across the sea against the wind in the middle of the night. Y Él desarrolla nuestro carácter y nos hace mejores al enviarnos a cruzar el lago en medio de la noche y en medio de la tempestad. There's been a couple times in my life when circumstances have totally changed and my life looks like it's destroyed. And then I go to the Lord. Ha habido un par de situaciones en mi vida cuando todo ha sido destruido, cuando lo he literalmente perdido todo y no me ha quedado ningún otro recurso ni ningún otro lugar a donde ir más que el Señor. And I go to the Lord and I say, Lord, what's happening here? Where are you? How could you allow this? Y he tenido que ir con Dios y orar y decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué has permitido que esto me suceda? And while the Lord has never been one to hold long conversations with me, I feel like the Lord says to me, nothing's wrong. I got you right where I want you. Y lo que he podido percibir que Dios me ha dicho en esos tiempos es, no te extrañes, estás exactamente donde yo quiero que estés. Well, where was Jesus this whole time his disciples were struggling? ¿Dónde estaba Jesús todo este tiempo que los discípulos estaban pues padeciendo y estaban allí en dificultad? Verse 46 says, after he said goodbye to them, he went to the mountain to pray. Versículo 46 dice que después de que hubo despedido a la multitud, se fue al monte a orar. And when it was evening, verse 47, when they were in the midst of the sea, Jesus was alone on the land. He wasn't with them. Y dice que cuando ya llegó la noche, Jesús estaba en el monte solo y estaba orando. But verse 48 says, and seeing them straining at the oars, the Lord knew exactly what they were going through. Pero dice el versículo 48 que Jesús los vio remar con gran fatiga. Dios sabía qué era exactamente por lo que ellos estaban atravesando. The very time they felt alone and totally abandoned by God, he saw them perfectly and was praying for them. En el preciso instante que ellos se sintieron solos y abandonados por Dios, en ese preciso instante, Dios, Jesús, estaba orando por ellos y los estaba viendo. In prayer, he was bringing them before his Father. He was going on ahead of them. En oración los estaba llevando a su Padre porque iba a ir a donde estaban ellos. But in the midst of the storm, it feels like he's betrayed them or even forgotten them. Pero en medio de la tormenta, ellos sentían que Dios se había olvidado de ellos o les había dado la espalda en algún sentido. You know, as part of I read through the Bible every year, usually, sometimes even twice, and I'm in the Psalms, and I ran across this Psalm 31 that has really had an impact on my life. And I want us to turn there real quick and just make a couple points about how the Lord works when we're in the midst of a very difficult situation. So keep your hand in Mark 6 and then turn to Psalm 31. Ok, acostumbro a leer la Biblia mínimo 2 veces al año, a veces más, pero cuando llego al Salmo 31 no puedo evitar sorprenderme y aprender siempre y pues llorar y entender lo que tenemos que hacer en el sufrimiento. Entonces guarden su lugar ahí en Marcos capítulo 6 y vamos un ratito al Salmo 31 para aprender del Espíritu Santo qué debemos hacer en medio del sufrimiento. He says in verse, at the end of verse 21 and 22, he says that he was in a besieged city
He was in a city that was under siege. Psalm 31 Yeah, verse 21, the last line. dice, la última línea del versículo 31, del versículo 21 de Salmo 31 dice en ciudad fortificada. And he says in verse 22, I said in my alarm, I'm cut off from before thine eyes. Y dice en el versículo 22, decía yo en mi premura, en mi alarma, dice en inglés, cortado soy o abandonado soy de delante de tus ojos. So this was an ancient warfare. It was a walled city, and the city was totally surrounded by the enemy armies. Esto nos muestra la ilustración de una ciudad antigua que estaba amurallada completamente, pero que estaba totalmente rodeada por enemigos. So what the army would do that was attacking is they would block any water source going into the city, and they would destroy all the crops that were growing outside the city wall. Y lo que hacían cuando sitiaban una ciudad es que cortaban todas las fuentes de agua, toda la provisión de agua que llegaba para la ciudad, y también cortaban cualquier árbol, cualquier cosa de lo que ellos pudieran echar mano. Besieging a city is among the most cruel ways you can fight warfare. El sitio de una ciudad amurallada es una de las formas más crueles de cómo hacer guerra. There's accounts in scripture of enemy kings saying to the people inside a besieged city, you're going to drink your urine and you're going to eat your children before we're done with you. Hay historias en la Biblia en donde los enemigos, cuando sitiaban y rodeaban la ciudad de Jerusalén, les decían, mejor entréguense, porque van a terminar bebiendo su orina y comiéndose a sus bebés. There's even accounts where the besieging city would catapult dead bodies into the city to not just upset the people, but to create disease. Hay historias de cuando los enemigos lanzaban con las catapultas cadáveres, hombres muertos adentro de la ciudad, no solamente para hacerlos enojar, sino también para enviar infecciones, para que se contagiaran de enfermedades. I can't imagine anything worse than being stuck in a city with your wife and your babies and your older parents, some way trying to survive. No me puedo imaginar estar en una situación así, en una ciudad sitiada, sin provisiones, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis abuelos, con mis suegros, y no saber qué hacer ni a dónde ir. So this guy's conclusion in verse 22 is, I am cut off from before thine eyes, that because he was in a siege, he thought God couldn't see him or hear him. Y la conclusión que pues David nos da aquí en el versículo 22 es, definitivamente ya Dios nos abandonó. He sido cortado de delante de sus ojos porque este sitio ya va a terminar mal, ya fuimos entregados, ya fuimos derrotados. But when you look up at verse 20 or 19 and 20, you see that God not only is lost, let me say it again, they only are not invisible to God, God can care for them in a besieged city. Y aquí vemos en el versículo 19 y 20 que, pues bueno, cuando Dios no es visible para ellos, Dios está pendiente de ellos aun cuando estén sitiados y sin ninguna esperanza. Read verse 20. Dice el versículo 20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Verses 20 and 21 to me are absolutely life-changing truth.
Los versículos 20 y 21 para mí son verdades que de verdad cambian vidas. Because he says three things that God has done. In verse Porque 20, dice, porque Go ahead. dice tres cosas que Dios ha hecho. he says, Thou dost hide them in the secret place of thy presence from the Porque dice conspiracies of men. que nos esconderá en lo secreto de su presencia de la conspiración de los malvados. And then he says, Thou dost keep them secretly in a shelter, which is the word for tent, from the strife of tongues. Y dice que nos pondrá en un tabernáculo, o sea, en una tienda, nos va a cubrir de la contención de lenguas. So he says two things that God does in verse 20. Thou dost hide them and thou dost keep them. O sea, hay dos cosas que específicamente Dios hace por ti y por mí en medio de cualquier crisis. And I Nos love the way esconde y nos cubre. I love the way he speaks of it, because both times he mentions a secret place that God hides them and protects them. Me encanta aquí la forma en como lo dice, porque dos veces repite que donde nos esconde son lugares secretos. And in verse 20, he says, Thou dost hide them in the secret place, look at this, of thy presence. Y noten esto, dice, nos va a esconder en un lugar secreto de su presencia. Can you picture the intimacy of God holding you and keeping you in secret so no one can even see you? ¿Te puedes imaginar la intimidad y la ternura de Dios tomándote y guardándote en Él de tal manera que nadie se dé cuenta que estás escondido en su regazo, que estás escondido en Él? And he says, the secret place of thy presence. Porque dice el lugar secreto de su presencia. You know, I think a lot about you men and women that are locked up and living in such tough circumstances. Saben, yo pienso todos los días y pienso mucho acerca de ustedes que están presos en una cárcel. I can't imagine living in the pressure of that many people, of that many difficult criminal people, and somehow walking with the Lord. No me puedo imaginar todas las presiones y las angustias y las dificultades que tienen para caminar con Dios en medio de tantas personas que no quieren nada con Dios. And I'm sure some of you feel like you're in a besieged city and the Lord can't seem to see you and get to you in the midst of all the walls and the bars and the difficult people that you live in. Y seguramente te has sentido abandonado por Dios y has llegado a pensar que estás como en una ciudad sitiada en medio de mucha necesidad, de mucha angustia, sin provisión, con escasez, y que es imposible que Dios pueda verte en medio de todo ese caos que hay. You know, one of the most critical truths in the life of faith is that no one can take from you the right to be in the presence of God. Una de las verdades críticas más importantes de la fe es que no hay absolutamente nadie ni nada que te pueda quitar el derecho a estar en la presencia de Dios. I mean, don't you guys wish you had some place you could go? I mean, it'd be nice if it was a nice place with a big chair and a TV. Just one door you could go in. ¿No les gustaría a veces o no han fantaseado con poder huir a un lugar secreto, a un cuarto secreto, así que simplemente lo abras y haya una gran televisión y un buen sillón y buena comida y poder relajarte por un rato aislado de todo? You know what? The ¿Sabes qué? presence of your Lord is that room for you. La presencia del Señor es ese cuarto secreto y aislado para ti. And it's a secret place, a quiet place. Y es un lugar secreto, un lugar tranquilo.
And I silenciosa. know that there's times that I'm in difficult situations where I'll look up and say, Lord, I just need to know you're here with me. I need to know it's okay and that you'll see me through this. I need your Y, presence. y a veces cuando me encuentro ahora sí que bombardeado por las dificultades y ya no tengo salida, yo le digo a Dios, Señor, necesito saber que esto viene de ti, necesito entender que tú estás conmigo, necesito entrar en ese lugar secreto de tu presencia. And he says he'll hide you in his presence from the conspiracies of men in verse 20. Y nos dice aquí en el versículo 20 que nos esconde en lo secreto de su presencia de la conspiración de los hombres. That he says also in verse 20, thou dost keep them secretly in a shelter. Y también dice después de eso que nos cubre en una tienda. That's the word for tent. The Lord will take you into his tent and put you under a bunch of rugs and pillows and no one will even know you're there. O sea, el Señor no solamente te va a llevar contigo, sino que te va a poner encima un montón de telas y de cosas, de modo que nadie pueda verte ni saber que estás ahí. My wife Susan tells a story when she was a little girl. Her parents would go to a hotel and she would go with them. Mi esposa Susan cuenta una historia de cuando ella era niña, que un día fueron a un hotel con sus papás y ella iba con ellos. And it was a huge treat for them to order pancakes from room service. It was a huge what? Treat. Treat. Yeah. Yeah. Sí, y era ahora sí que un trato muy grande o algo muy grande el que le pudieran ordenar a ella hot cakes en el servicio al cuarto. So Susan said that she would be watching cartoons on TV, and when the guy came to the door, she would hide under the covers and they would pull everything over her and the guy wouldn't even know she was in the room. Entonces lo que ella hacía era ordenarlos, pero como sus papás no estaban, ella estaba viendo pues caricaturas, y cuando el hombre pues llegara, ella simplemente iba a abrirse, iba a esconder para que dejara allí los hot cakes y no se diera cuenta que ella estaba ahí. You know, many times that's what we need, is we need to know the Lord is hiding us in his secret place. Y lo que tenemos que saber es que el Señor en situaciones así, Él nos esconde en su lugar seguro y nadie se da cuenta. Let me ask you a question. Do you live like you know a great secret? Do you live? Do you live as though you know a great secret? O sea, ¿puedes tú vivir a pesar de que conoces un gran secreto? You have a power and a strength and a refuge that anyone who looks at you would not think you would have. Tú, aunque no lo creas, tienes un poder y una fortaleza y tienes algo grande que cualquiera que te ve no puede ver que lo tienes. And I say that it's not enough just to study this and think of this. I need the Lord for this to grow and this to take root in my heart. This belief that I have a secret no one knows about. Y no es suficiente con que lo oigas o con que lo estudies o con que lo sepas. Tienes que pedirle a Dios que lo siembre en tu corazón para que vaya creciendo dentro de ti y ese poder y esa fortaleza sean una realidad visible para ti, aun cuando invisible para los demás. And there's something spiritual and supernatural that God does where he opens our heart and puts a truth in there. And that changes us totally because now we know the truth. Y hay algo sobrenatural que ocurre cuando el Señor abre nuestro corazón y revela esas verdades a nuestras vidas, porque eso realmente cambia nuestra vida y produce cambios en nosotros. Maybe what you really need is not for the bad guys to go away, or for the food to get better, or for you to begin to be in control. Tal vez lo que necesitas no es estar otra vez en control
o que la gente mala desaparezca, o que haya suficiente provisión para ti, o que tú estés en control de todo. What you need and what I need is for the Lord to help me live according to the great secret that he's going to love me through whatever I'm experiencing. Lo que tú y yo necesitamos es aprender a vivir y a manifestar en nosotros ese gran secreto que es real en nosotros, que Dios está en nosotros y con nosotros, y que a pesar de todas las circunstancias adversas, Él está en control. And many times when things get really tough, my focus is, Lord, we've got to change this. We've got to make this better. This is too difficult. Y a veces cuando las cosas se vuelven caóticas y cuando se descompone todo, mi tendencia es orar a Dios y decirle, Señor, tienes que cambiar esto no está bien, esta situación no está bien, hay que cambiarla. And in his sweetness, the Lord says, no, we don't need to change the circumstances. We need to change you in the midst of the circumstances. Y el Señor con ternura nos dice, no, hijo, no necesitamos cambiar las circunstancias ni cambiar nada. Lo que se necesita es que tú cambies y que aprendas a estar victorioso en medio de las circunstancias. The only way I know to do that is to memorize a verse like this and even write it on a piece of paper. La única manera en cómo yo puedo lograr esto es memorizando versículos como estos y escribirlos en pedazos de papel y tenerlos a mi vista. And I carry it with me all day and I just pull it out and keep looking at it so I could remind me what it said. Y lo traigo pues conmigo todo el día y estoy recordando constantemente, me lo pongo enfrente por todos lados y recuerdo constantemente los secretos de Dios. And after a few days, I get it memorized and I can remember it, but then a week later, I start to forget it. Y después de unos días, pues ya me lo memoricé y ya lo tengo acá, aun cuando una semana después ya se me olvidó, ¿verdad? So I got to pull the paper out and start reading it again. Entonces tengo que agarrar el texto que puse en el papelito y volver a leerlo otra vez. And the bottom line is, I ask the Lord, Lord, make this secret true in my heart. Y nuestra petición debe ser, Padre, haz que esta verdad secreta se haga real en mi corazón. I don't understand why some of you have to live in there and I don't, and Alberto don't. That doesn't seem fair to me. A mí no se me hace justo que tengan que estar ustedes encarcelados. Ni Alberto, ni yo, ni nadie puede entender por qué si conocen a Dios siguen allí. But I just want to say that God is there with you and he can see you and hear you and change you in the midst of very, very tough circumstances. Pero simplemente te puedo asegurar que a pesar de que estás dentro de una cárcel y en medio de una situación difícil y peligrosa, Dios está contigo y Él puede ver lo que estás pasando y aun cuando no lo puedo explicar, estás en el lugar que Dios quiere que estés. I hope it's okay. I take so much time in Psalm 31, but I really feel like it would be so helpful to you guys to hear this. Siento que aun cuando nos tomamos un poco de tiempo en el Salmo 31, creo que es muy útil para ustedes que escuchen y que perciban y que puedan hacer suyas estas verdades secretas. Let's go back to Mark chapter 6 and just read the last couple verses and then we'll be done. Vamos a regresar a Marcos capítulo 6 a leer los últimos versículos y terminar con esta predicación. Let's read 48, chapter 6, 48 to 52. Vamos a leer del versículo 48 al 52. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. See, Mark says Jesus walked across the water to get to them. O sea, Marcos dice que Jesús atravesó el mar, caminando encima del mar para llegar a ellos. This means nothing can keep the Lord from coming to us when we're in trouble or heartache. Eso significa que no hay absolutamente nada, no hay ningún obstáculo que pueda impedir que el Señor llegue hasta nosotros en medio de nuestra tribulación. Not the dark, not storms, not huge waves. Ni las tinieblas, ni la oscuridad, ni las olas, ni la tormenta, ni el viento. Not our own fears. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Ni nuestro propio temor, ni los demonios, no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. But notice, they were terrified. They thought he was a ghost. Y ellos estaban aterrados cuando lo vieron, pensaron que era un fantasma. And Jews doesn't believe in ghosts. I know. Los judíos no creen en los fantasmas, pero aquí están creyendo que era un fantasma. But notice, I mean, think about how frightening this is. O sea, piensen qué tan aterrador era esto. There's an interesting comment in one of the verses here. Which one is it? Where it says, the end of 48, and he intended to pass them by. Isn't that interesting? Hay una frase muy interesante aquí al final del versículo 48 que dice que andando sobre el mar quería adelantárseles. No one knows what this means, but I think it probably means he intended to meet them on the other side. But why he walked, I have no idea. Maybe he needed the exercise. I don't get it. I don't get it. I've never known why it says this here. Digo que igual yo no tengo idea por qué dice esto aquí, pero él dice que él piensa que se les quería adelantar por dos posibles razones. Una, porque quería llegar al otro lado y esperarlos allá, ¿no? Y otra, porque ese día no pudo hacer ejercicio y tenía que hacer ejercicio o algo así. So he gets in the, I have a third theory about that. Wow, I want to hear. He was walking so fast, fast, then when he saw them, hey, he just had to stop. Hey. O sea, le digo que yo tengo una tercera teoría de eso, que iba caminando tan rápido que cuando llegó, ay, se adelantó, dijo, ya me pasé y tuvo que regresarse. That's like Elijah outrunning Ahab's chariot. Remember that when Elijah outrun es como Elías cuando corrió y arrebasó al carruaje de Acab, sí, something like that. But he gets in the boat with them and the wind stops and he speaks to them to calm their fears. Pero finalmente entró en la barca, se calmó el viento, paró la tormenta y les habló palabras de paz. He says, take courage, it is I, do not be afraid. Les dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. See, the Lord's presence brings comfort and relief to us. Saben, la presencia de Dios trae consuelo, fortaleza y liberación para nosotros. Though it feels like it, we aren't abandoned. Nothing can keep him from coming to us. Y la verdad, aun cuando te sientas abandonado, no hay absolutamente nada que pueda impedir que él venga en tu auxilio. It's interesting too that while the wind stopped, the Lord's presence doesn't take away their circumstances. They still had to row to shore. Es interesante que aun cuando él les habla, la tormenta sigue, la presencia de Dios está allí, pero la circunstancia sigue. Y aun cuando eso se calma, ellos todavía tienen que remar hacia el otro lado. It was still dark. It was still 3 a.m, and they were still tired.
Todavía eran las 3 de la mañana, estaba oscuro, estaban cansados, but now he was in the boat with them. pero ahora él estaba en el bote con ellos. Do you sense that the Lord is in the boat with you today? Tú te das cuenta que puedes darte cuenta que no importa lo que estés pasando, Dios está contigo. Hold on, there is a fourth theory about why it says that he wanted to, the last phrase in verse 48. Yeah. Someone in the chat here says that he thinks that it's because he wanted to go in front of the boat. Oh. So all of them can see him. So the boat was here, he walked here, and he turned, and so everyone could see him. What a great thought. I mean, that really could be what it is. Eso posiblemente sea a lo que se está refiriendo. Wow. Okay. I haven't been wrong in so long. I think it was about 1998 the last time I was wrong. Creo que fue en el 1998 cuando llegué a esta conclusión que les dije estar equivocado toda mi vida. It was a cloudy afternoon. Era una tarde muy sombría ese día. Oh man, that's great. Sorry for the No, that's great stuff. Well, the last thing to see here is what it says in the last verse. It says that Jesus did this because they hadn't gained any insight from the incidents of the loaves. Isn't that interesting? Y es muy interesante aquí el versículo 52 que nos explica el Espíritu Santo por qué había sucedido esto. Y dice que era porque aún no habían entendido. See, they hadn't learned the lesson they needed to learn. No habían entendido la lección que tenían que aprender. And so the Lord wouldn't let them go, but kept teaching them. Y el Señor no los iba a dejar así. Él tenía que seguirles enseñando y hacerlos entender. This provides a great insight into the way God works in our lives. Y esto nos da una visión muy clara en la manera en cómo Dios trabaja y obra en nuestras vidas. Do you ever wonder why God doesn't remove the difficulties and the pressures that we face in life? Why doesn't he just fix them? ¿Te has preguntado alguna vez? Yo sé que sí. ¿Por qué Dios no quita las aflicciones y las tentaciones y las situaciones difíciles en tu vida de un momento a otro? It's not because God doesn't care about us. It's because he cares so much. He doesn't remove those difficulties. Y no es porque no le preocupemos a Dios, sino porque se interesa demasiado por nosotros y le preocupamos tanto que por esa causa no remueve las dificultades y los problemas de nuestras vidas. The Lord is more concerned for our holiness than our happiness. El Señor está más preocupado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. His plans are for us to be whole and to be free and to be mature. El plan de Dios es que nosotros seamos santos, completos, libres. So he won't settle for just making us happy. Entonces Él no va a acomodar todas las cosas nada más para que seamos felices. Any different than a parent would only care about making their child enjoy candy instead of feeding them a diet that will be healthy and make them strong someday. Dios no es un padre irresponsable como aquellos padres que lo único que les preocupa es que sus hijos coman dulces y que se la pasen bien en vez de darles una dieta balanceada y saludable. I believe that the Lord has this message for some who are struggling to rest in him today. Estoy seguro que este mensaje Dios me lo dio para que algunos que están atravesando una situación ya imposible puedan encontrar descanso y puedan saber que todo va a estar bien. Maybe when you look around you, everything points to God not being there and not being true to what he said he would do.
Y es muy posible que cuando volteas a ver para todos lados, no puedes ver a Dios en ningún lado y puedas pensar que Dios ya te abandonó. I want you to know that God has a secret for you today. Yo quiero que sepas que Dios tiene un secreto para ti el día de hoy. He loves you and he cares for you and he's tender with you as a father. Él te ama mucho y Él se preocupa mucho por ti y Él es tierno y Él es un papá que se preocupa por ti. And I pray that you would find a way to rest in this truth no matter what the situation you're facing is. Y le pido a Dios en oración que tú puedas ver este secreto, este lugar secreto y puedas encontrar esa paz y ese descanso en Cristo sin importar la situación o el problema que estás enfrentando actualmente. Pray with me, everyone, please. Vamos a orar todos, por favor. Lord Jesus, only you know the battles that these men and women are facing in their life every day and every hour. Padre, tú eres el único que puedes ver y que eres consciente de las batallas y las luchas y los problemas tan grandes que cada uno de estos hombres y mujeres tienen en este preciso momento. Shine your light in their hearts so they can know this great secret that you will hide them from your enemies. Que tu luz ilumine sus corazones para que puedan entender y apropiarse de este gran secreto de que tú los escondes de la conspiración de los malos y de toda la maldad que les rodea. Help them, Lord, I pray, to be able to see more of you and more of your strength than they are consumed with the difficulty where they are and the difficult people they have to face. Te pido, Padre, que tú les sigas fortaleciendo, Señor, y que ellos aprendan a fortalecerse en ti y que puedan encontrar paz a pesar de las personas difíciles que les rodean y las situaciones difíciles que tienen que enfrentar cada día. Lord, we need to see you, but we're so weak and we get so fearful and we feel like we have no way out, Lord. Que ellos puedan verte a ti, que ellos puedan ver que tú estás allí, aun cuando a veces estamos tan débiles. Padre, dales fuerzas para que puedan verte, Señor, que tú estás allí, que tú no los has abandonado, que tú tienes un plan y que tú tienes un propósito y que lo que está pasando es para el bien de ellos. I pray, Lord, that your presence would come upon each one of us, just like when your sun rises, nothing can stop the power of the light that you bring. Te pido, Padre, que a cada uno de nosotros nos concedas experimentar tu presencia, Señor, para que podamos entonces ser revestidos de poder como cuando Jesús resucitó y que no hubo absolutamente nada que pudiera impedir que la luz brillara y se expandiera. Lord, I pray today that you'd make us like David, like Carl shared, who ended up having no fear of Goliath. Te pido, Padre, que nos hagas como David, como nos compartía Carl, Señor, que no tengamos miedo, aun cuando sea muy grande el enemigo, porque tú eres el que peleas por nosotros. Lord, we need you today, and we pray that your spirit would fill us and our hearts would be full. Padre, te necesitamos el día de hoy y te pedimos que sea tu Espíritu Santo llenándonos completamente a cada uno. We're so grateful today in Jesus' name, amen. Estamos tan agradecidos contigo el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Good stuff, huh? Okay, yes, very good stuff. Now we have 4 theories. and it's very interesting. I've never seen the secret place. Isn't that wild? Yes, es igual. Le digo que ahora pues ya hay 4 teorías, ¿no? Acerca de por qué se adelantaba y que yo nunca había visto ese lugar secreto, ¿no?
Well, maybe some of us just knew about that because when we are in deep trouble, Yeah. we go to the Lord and Yes. pray in our knees and cry out to God. But knowing that's the secret place and that we can go to that room is very useful and very helpful. O sea, le digo que igual muchos de nosotros sí intuíamos eso, ¿no? De que cuando estamos en gran, pues, tribulación, pues, nos arrodillamos y clamamos a Dios y lo buscamos, pero el estar conscientes de este lugar secreto donde Dios nos esconde y que tenemos la llave para entrar allí, pues hace que sea muy útil, pues, esta verdad y esta revelación. Yeah. I love that passage. I love that story in Mark, but when I ran across Psalm 31, I began to realize I think that gives us insight into what's possible in the midst of the storm, to rest and be holding on to his secret, you know. Sí, claro. Dice que a él siempre le ha encantado este pasaje de Marcos 6 y cuando lo asoció con el Salmo 31, pudo descubrir cómo en medio de cualquier tempestad o de cualquier situación difícil de la vida, podemos asegurar que estamos escondidos, que estamos vigilados, que estamos protegidos, que nada, que no va a acabar mal porque Dios está en control, Él nos está viendo. Well, I admire you guys and I respect you so much, and I think of you often, and it's a great privilege to get to speak to men and women like you. Los admiro mucho, los respeto mucho, oro mucho por ustedes y agradezco mucho a Dios el privilegio de poder hablarles a ustedes, sobre todo los que están dentro de una cárcel. Okay, brother, are we done? We are done. Thank you very much. See you on April 3. Yes. 3 or 2? 3 is a Monday. Yeah. 3. Yes, Monday. And I love you, man. Have a good vacation. Are you going anywhere or is this going to be off? Yes, I'm going to travel with my wife. Oh, great. For 3 is for 3 weeks, and good for you. I just needed this. You need it. Yes. You need it. And I will send you a message through WhatsApp because we have our conference this year in Chihuahua. Oh, really? And what do you know the date offhand again? I just didn't write it. Yes, the last week of July. I will write it down to you on the WhatsApp. I will give you all the info. Okay. We would really love you to be there. Yeah. Because the conference we are going to be there from all Mexico, and we broadcast this too. And the inmates can join by phone too. Oh, that's great. So you must be there, and if it is possible for you to be, the 5 days is going to be 5 days from Monday through Friday. We would love you to teach every day. It would be a great blessing. So please consider that. Do whatever you have to do, but you have to join us, okay? Okay, I'll give my best. I sure would love to be there, but I've got to honor what the Lord's doing. I know. We are going to be praying so your health and the doctor and your wife and everything allows you to be there. And if you're not able to be there 5 days, at least 2 or 3 days, or okay? Right. Okay, le estoy pues comentando que el Congreso en Chihuahua va a ser presencial la última semana de julio, que nos encantaría que estuviera ahí. Les pido a todos, por favor, que estemos orando para que su salud se lo permita, porque está bajo un tratamiento de hace muchos años y pues luego no puede estar activo muchas horas en el día, duerme 2, 3 horas diarias. Es una situación bastante delicada. Él vive con el dolor todos los días y pues ahora sí que orar
para que le pueda ser pues posible estar los 5 días y si no, pues por lo menos que esté 2 o 3 días, pero yo creo que sí va a ser una bendición muy grande que nos acompañe. Él nos ha acompañado a otros congresos en años pasados. Entonces, pues ahí estamos, lo vamos a transmitir acá para que también los que no puedan ir, pues puedan estar pues presentes. Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Ha sido una bendición estar juntos y primeramente Dios, nos vemos en la tarde. En la tarde el tema es el verdadero discipulado, que tiene mucho que ver con lo que nos habló Jeff y con lo que nos habló Carl el día de hoy. Entonces nos vemos primeramente Dios, la paz de Dios con todos ustedes. Gracias a los que están aquí en las líneas, gracias a los que se nos conectaron vía Zoom, a los que se nos conectaron vía YouTube, vía Facebook. Y los que están acá, si quieren otra vez estar a las 5 de la tarde, el tema es muy interesante porque tiene que ver con negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Y vamos a ver ampliamente qué significa eso, venir en pos de Cristo, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Así que hasta luego, bendiciones. Thank you, Jeff. God bless you. We'll be in touch, Jeff. Bye. Bye, guys.